Más muerto que vivo. María, Carlos, Alejandra y Andrés estaban reunidos a la hora del recreo. Conversaban entre ellos, estaban preparando a organizar, salir a algún lugar para pasar entre ellos un momento agradable el fin de semana. María, ¿qué tal si hacemos una comida en mi casa? Carlos, mejor, ¿qué les parece si nos vamos de campamento? Yo conozco un lugar muy bonito donde podemos acampar. Podemos llevar cosas para preparar, hacer una fogata y pasar un momento así agradable entre todos. A todos les pareció una muy buena idea, ya que era hace algunos años que no realizaban esta actividad. María llevó cosas para picar en el camino. Carlos llevó todo para la comida. Alejandra llevó las carpas donde iban a dormir y Andrés llevó la guitarra para la fogata. Todos debemos reunirnos en la entrada del colegio a las 7 de la mañana. Yo les pasaré recogiendo para llevarnos a donde vamos a acampar, dijo Carlos. Sí, será un fin de semana inolvidable, dijo María. Ya teniendo todo organizado para el fin de semana, los chicos se despidieron. Hasta el sábado, dijeron todos. Llegó el día del campamento. Todos se encontraron a las 7 de la mañana como habían quedado. En el camino, todos iban felices, cantaban y se hacían bromas, hasta que por fin llegaron al lugar donde van a acampar. Era un lugar hermoso, con hermosos paisajes, lleno de muchos árboles, flores. Se respiraba aire fresco, se sentía un ambiente tranquilo. ¡Qué hermoso lugar!, dijo María. Bueno, comencemos a preparar todo. Carlos y yo armaremos las carpas donde vamos a dormir. Andrés y ustedes recolecten leña para hacer la fogata, dijo Alejandra. Cuando terminaron de armar las carpas y recolectar la leña, se reunieron para preparar lo que iban a cocinar, para que puedan comer. Mientras preparaban la comida, comenzó a anochecer. Voy a preparar la fogata, dijo Carlos. Buena idea, antes de que oscurezca por completo, dijo María. Todos se sentaron alrededor de la fogata. Andrés comenzó a tocar la guitarra. Cantaron algunas canciones. Los demás, alegres, le acompañaron igual cantando un largo rato. Ya cansados de esta actividad, comenzaron a contar historias. Cuando de repente Andrés les pregunta a los demás: chicos, ¿ustedes creen que existe una vida después de la muerte? Yo sí creo, porque según mis creencias religiosas en la Biblia nos dice que debido a que Jesús venció la muerte, porque resucitó al tercer día, seguiremos viviendo después de que vamos a morir. En el juicio final separará a los buenos de los malos irán al reino de los cielos, quienes gozarán de la vida eterna, y los malos irán al infierno, donde serán castigados por sus malas acciones. Es lo que según dice la Biblia, y yo sí tengo fe en eso. Yo solo he escuchado de una historia de una persona que regresó de la muerte, dijo Andrea. En mi casa vivía una señora que aseguró que revivió después de haber muerto. Ella nos comentó que había estado en el hospital después de haber sufrido un desmayo en el trabajo. Los médicos iban a realizar una operación cuando ha entrado en paro, a la falta de oxígeno. Su cerebro ha dejado de emitir alguna señal. Técnicamente la señora había muerto, pero a pesar de eso la señora recordaba lo que pasó después. El equipo médico había iniciado la reanimación a la señora, y la señora había podido escuchar todo.
lo que los médicos decían, denle electroshock, mientras ella se levantaba de la cama y presenciaba todo. En la historia del hospital habían verificado que la señora recordaba era precisamente lo que había ocurrido en el lapso de lo que todo el mundo le había creído muerta. Es lo que yo he escuchado, pero en realidad no sé si creer si exista una vida después de que morimos. Yo no creo nada que exista una vida después de la muerte. Para mí, cuando morimos, ahí dejamos de existir. Para mí, ahí se acaba todo. La mayoría de personas se han hecho esta pregunta y no tienen una respuesta correcta sobre ellas, lo cual ha generado diferentes hipótesis o creencias, dijo Andrés. Hace un tiempo atrás leí acerca de una historia de una niña llamada Romy, quien con solo 3 añitos dio una infinidad de detalles de hipótesis de una hipotética vida anterior. Esta historia es real en un caso de transmigración del alma. Esa niña decidía haber sido Joel Williams, esposo de Sheila y un padre de 3 hijos. Una y otra vez describía su casa y su muerte en un accidente de moto. Tan persistente fueron sus relatos con tan solo 3 años que sus padres decidieron visitar a una investigadora especializada en memoria extracerebral. Una comisión partió con ella para recopilar algunos datos por la boca de la niña. Ella decía que había escuchado: yo estudié en la escuela Charles, a mamá le duele la pierna, mamá William se llama Luis, vivimos en una casa de ladrillos rojos. Eran unas cosas que decía la niña. Alcanzando el destino, una de las predicciones que la niña había dicho no era correcta. La casa no era de ladrillos, sino era un bungalow balcón. La otra afirmación se ajustaba a la realidad, puesto que a la anciana lucía un parecido vendaje en la pierna derecha. Se produjo inmediatamente una comunicación entre la anciana y la niña. La anciana les contaba por qué vivía en un bungalow balcón, lo que le había parecido muy extraño a la niña a su llegada. Vivíamos en una casa de ladrillos rojos, pero fue destruida por un terrible tornado hace 10 años, dijo la anciana. La anciana interrumpió la conversación y fue a la habitación de al lado con la niña. Luego regresó y la niña tenía un retrato en su mano. Era Sheila y los niños en Navidad, antes de que sufriera el accidente. El matrimonio de Joel y Sheila, los 3 niñas que siguieron después, los nombres de otros parientes, el accidente de la moto, tal cual murieron Joel y Sheila, el incendio de la casa donde la anciana se quemó la pierna, multitud de detalles posteriormente confirmados, incluso la descripción precisa de las heridas sufridas por el matrimonio en el fatal accidente también fue comprobada. ¿Qué les parece? Wow. Es una historia muy interesante, Andrés. Yo escuché una historia un poco parecida a la que nos acaba de contar Andrés, dijo María. Una amiga de mi trabajo llamada Diana me contó que un día estaba con su esposo en su casa y de repente él se comenzó a sentir mal. Le había empezado a doler fuertemente el pecho y a adormecer el brazo. Diana, angustiada, llamó a una ambulancia y llevó a su esposo al hospital.
Al llegar al hospital los médicos no pudieron hacer nada, ya que había sufrido un infarto. Los médicos solo le confirmaron el deceso de su esposo. Diana realizó todos los trámites funerarios para poder ver a su esposo. Cuando se encontraban ya toda la familia, los amigos, conocidos en la funeraria velando, Diana me cuenta que su esposo de repente se levanta de la caja. Toda la gente sale sale corriendo. Toda la gente gritaba. Diana, sorprendida y asustada, sin poder creer lo que había pasado, se queda totalmente inmóvil mientras su esposo se le va acercando lentamente y trata de hacerle reaccionar y convencerle que él regresó de la muerte a la vida. El esposo de Diana le cuenta sobre lo que pasó en todo el tiempo que lo creían muerto. Él dice que es verdad de que aparece una luz donde se sentía una paz, una tranquilidad. Sintió que Dios le había hablado y le dijo que converse a todos de lo que había regresado a la vida, que le daba una oportunidad para que viva y cambie, ya que antes era un hombre alcohólico y salía a maltratarle a Diana. Diana cuenta que desde ese momento su esposo cambió totalmente, dejó el alcohol y se dedicó a predicar la palabra de Dios. Pero no sé, ¿qué opinan ustedes? Es una historia muy sorprendente, dijo Legrand. Nadie sabe con certeza lo que sucederá después de la muerte. Eso lo sabremos únicamente el día que nos toque morir, dijo Carlos. Es verdad, eso lo sabremos cuando ya llegue nuestra hora de morir. Por el momento, nos quedaremos con esa duda, dijo Alejandra. Ya era muy noche, por lo que decidieron ir a dormir. Apagaron la fogata, se despidieron y cada uno se fue a su carpa a descansar. Al día siguiente, muy temprano, comenzaron a recoger todo. Mientras alzaban las carpas y dejaban todo limpio, comentaban cómo pasaron el fin de semana. Fue un fin de semana espectacular. Nos divertimos mucho, dijo María. Fue bueno, porque disfrutamos de un bonito paisaje, aire fresco, disfrutar de la naturaleza y alejarnos totalmente un poco del ambiente de la ciudad, dijo Alejandra. Sería bueno volver a repetir esta actividad, dijo Carlos. Cuando terminaron de guardar las cosas y dejando todo limpio, los chicos con un poco de nostalgia regresaron a casa. Muy a menudo reflexionamos sobre esta pregunta. ¿Existe vida después de la muerte? ¿O qué significa la vida después de la muerte? ¿O cuál es el propósito de la vida? Podemos tener nuestro propio punto de vista al respecto, pero en este suele no tener una perspectiva espiritual. Las dos razones genéricas por las que nacemos son completar nuestra vida con diferentes personas y progresar espiritualmente para realizar a Dios. Cuando nos fusionamos con Dios nos libramos del ciclo del nacimiento y de la muerte. Pero, ¿qué sucede después de la muerte si permanecemos en este ciclo? ¿Existe un más allá? Cuando estudiamos numerosos casos de reencarnaciones, observamos que todo eso existía un lapso de tiempo variable entre la muerte de una persona y su siguiente reencarnación en la Tierra. La muerte es un misterio para todos.
pues lo que sucede después de ella es un enigma indescifrable para los mortales. Existen millones y miles de mitos y suposiciones en torno a ella, pues es la única certeza que nos depara en la vida terrenal. Protagonistas de libros, series, películas. La muerte siempre ha sido incesta en nuestra cultura popular como es un secreto a voces. No obstante, existen excepciones, pues que hay personas que han resucitado después de fallecer y las experiencias varían de persona a persona. ¿Tú qué opinas? ¿Existe en realidad vida después de la muerte?